Ayer la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto que deroga la ley reservada del cobre. La nueva propuesta abre la puerta para terminar con la relación entre la producción del mineral y el financiamiento de las Fuerzas Armadas, que actualmente reciben el 10% de las ventas realizadas por Codelco. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de una reforma de esta norma? Vamos a conversar sobre este y otros puntos con el ministro de Minería, Hernández Solminiak. Ministro, muy buenas tardes y muchas gracias por este contacto con CNN Chile. Buenas tardes, Mirna. Aquí estamos para atenderla. Ministro, a ver, vamos tratando de aterrizar algunos puntos a propósito de lo que ya ayer conocíamos en términos de las consecuencias que tendrá, por supuesto, esta derogación de la ley reservada del cobre. ¿Cuánto dinero, cuánto se ha calculado que va a recuperar el erario nacional con esta derogación de este 10% que se entregaba para el financiamiento de las Fuerzas Armadas? Bueno, es variable porque justamente como dice usted, estamos hablando del 10% de las ventas y esto realmente no va a tener ninguna diferencia para Codelco y esto va al erario nacional y con eso entonces se reparte de acuerdo a lo que finalmente se apruebe en el proyecto. ¿Usted tiene más o menos un cálculo de lo que significa para el país esta cantidad, digamos, de dineros que se recaudan esta vez para el erario nacional directamente? Todos esos números obviamente lo maneja el Ministerio de Hacienda y por lo tanto ellos son los que ven todos esos valores y esos elementos que van al fondo de repartir. Ministro, sobre este mismo punto, el alcalde de Calama, bueno, decía que ahora va a haber más recursos, se van a liberar más recursos y por lo tanto el Fondenor, que ha sido bastante criticado, digamos, porque según ellos es insuficiente, debiera entonces ser presentado con mayores recursos para la región. ¿Qué opina usted? Bueno, nosotros hemos estado trabajando para tener un proyecto Fondenor que ayude a las regiones mineras. Este es el gobierno que se hizo cargo de esta necesidad que estaba hace tiempo planteada. Se propuso un proyecto a la Cámara, al Senado, y por lo tanto se está discutiendo ahora con los alcaldes de la región para que realmente veamos cuáles son los ajustes que haya que hacer para que se acerque a las necesidades que ellos tienen. Pero ¿es atendible lo que señala el alcalde en cuanto a que se van a liberar más recursos y por lo mismo, porque se liberan más recursos a partir de la derogación de esta ley, se tendría que aumentar el Fondenor? Yo creo que son dos cosas distintas. Una cosa es el Fondenor y otra cosa son el manejo de las finanzas públicas. Y por lo tanto hay bastantes necesidades en el país y por lo tanto hay que ver cómo se distribuye, si es que hay algún elemento adicional para poder distribuir. Ministro, siguiendo con el tema de la derogación de la ley reservada del cobre, hay algunos sectores que sí, históricamente señalaban que esta era la gran barrera para impedir la privatización de Codelco, porque claro, ninguna empresa transnacional iba a comprar una empresa que tenía este gravamen, ¿no?, del 10%. ¿Diría usted que esto abre una puerta hacia la privatización de Codelco, como algunos dicen? Hay que ser claro, tanto el presidente de la República, don Sebastián Piñera, como el ministro anterior de Minería y como yo hemos declarado que no hay ninguna intención de traspasar Codelco a los privados, así que realmente tiene que haber tranquilidad en ese tema. Ministro, para cerrar siempre en este tema, se ha dicho, algunos especialistas han dicho que la derogación de la ley reservada del cobre y la nueva ley que financiará a las Fuerzas Armadas es algo así como cambiar pan por charqui. ¿Qué opina usted? El cambio, fundamentalmente lo que estamos haciendo es, en vez de tener un fondo asignado directamente a una partida en particular, entra al presupuesto y ahí se maneja a través de financiamientos plurianuales que nos permite realmente tener una transparencia al sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas. Respecto de lo que usted ha señalado en cuanto a que a esta derogación no va a afectar directamente a Codelco, sí afecta directamente al Codelco la volatilidad del precio del cobre debido a la crisis internacional. ¿En qué medida lo está afectando? Bueno, obviamente siempre el tema hay que mirarlo a mediano plazo, largo plazo y corto plazo. Obviamente al corto plazo hay una volatilidad de los mercados internacionales que está afectando los mercados, pero los fundamentos del mercado del cobre se mantienen relativamente en buena salud, es decir, la demanda y la oferta que son los que rigen finalmente el precio de largo plazo se mantienen más o menos constantes. Por lo tanto, ¿usted diría que no se van a ver afectados los proyectos mineros en curso en relación a las bajas del precio del cobre? No debieran verse afectados porque son coyunturas temporales
y los fundamentos de largo plazo se mantienen por ahora. Por lo tanto, con la información que tenemos hoy día, no deberán afectarse los proyectos que hay tanto en Codelco como otras empresas en nuestro país. Ministro, vamos al tema del litio porque Codelco se ha abierto a la posibilidad de también ser parte de la explotación de este mineral. ¿Qué le parece a usted? Bueno, Mirna, usted sabe que yo me abstengo de participar de las políticas públicas del litio. Ese tema lo ha tomado el subsecretario. ¿Se le puedo preguntar algo más en relación a ese punto? No relativamente a, es decir, no relativo a las decisiones que se pueden tomar, quién explota, quién no explota, sino más bien me gustaría que si usted me pudiera comentar respecto de palabras que hizo un antecesor suyo, el exministro Santiago González, que decía que con el litio no debe suceder lo que pasó con el cobre, en cuanto a que las empresas, claro, producen concentrados de cobre, se lo llevan, sino que tendríamos que darle mayor valor agregado. ¿Lo ve posible? En general, el tema del litio, como le digo, yo me abstengo, pero hablando en general del valor agregado, son elementos que como gobierno, como Estado, tenemos que incentivar que se desarrollen emprendimiento, que se desarrolle innovación, pero es el mercado el que tiene que buscar cuál es su nicho para poderse desarrollar. ¿Pero hay mercado para aquello, le pregunto? En general, si es que hay inversionistas, si hay emprendedores, si hay innovadores, si hay investigadores que investiguen un determinado tema, lo más probable es que encuentren algún nicho para desarrollarse y sean competitivos a nivel mundial. Muy bien, ministro, queremos agradecer su tiempo con nosotros aquí en CNN Chile. Muchas gracias, Mina. Muy buenas noches. Vamos a una pausa y ya regresamos.